Hemos llegado al libro 10 de las Confesiones, con el cual se cierra la primera parte de este libro. San Agustín, dentro de las retractaciones, nos recuerda que este libro de las Confesiones tiene dos partes. La primera parte termina aquí en el libro 10 de las Confesiones. La segunda parte inicia con el libro 11 hasta el libro número 13 de las Confesiones, donde San Agustín hace un comentario a los primeros capítulos del libro del Génesis para presentarnos un paralelo entre los días de la creación y los días de un itinerario espiritual que el creyente debe realizar, como podemos ver en los otros comentarios al Génesis que dedica San Agustín. Concretamente en su comentario al Génesis, Adversus Maniqueos o Contra Maniqueos, donde San Agustín atribuye a cada uno de los días de la creación un paso dentro del itinerario de fe del creyente. Con este libro 10, por lo tanto, concluimos esa primera parte, el itinerario vital y espiritual de San Agustín. San Agustín nos presenta el estado de su alma en el momento de escribir las confesiones. Nos encontramos hacia el año 400-401, que es el momento en el cual San Agustín está terminando este libro, donde nos ha presentado la radiografía de su propia alma, nos ha presentado el itinerario que él ha seguido, y sobre todo San Agustín ha cantado la misericordia, el amor y la acción de Dios dentro de su propio corazón. Recordemos que en este libro San Agustín hace referencia al lector. Son de las pocas veces donde San Agustín se detiene para dirigirse a nosotros que nos hemos acercado con respeto a esta obra, que estamos escuchando continuamente los diálogos, los monólogos interiores de San Agustín consigo mismo, o los diálogos de San Agustín con Dios, donde San Agustín habla con Dios y se refiere a Él como el amor de su vida, como la misericordia de su vida, como aquel que ha ido guiando misteriosamente los pasos de su vida, venciendo su pecado con su gracia, doblegando y preparando su voluntad para que Él pueda asumir lo que Dios quiere. Por lo tanto, San Agustín, al principio del libro 10 de las Confesiones, nos presenta el estado de su propia alma, un alma que ha estado en búsqueda de Dios, que ha ido descubriendo paulatinamente esta acción misteriosa de Dios en su corazón. En esa primera parte del libro 10 ocupa un lugar fundamental el apartado número 8, donde San Agustín hace un paralelo con el libro 9 de las Confesiones para confesar y para manifestar plenamente, de una forma absolutamente consciente, su amor a Dios. El escudo de la familia agustiniana se basa precisamente en esos dos textos, Confesiones 9.3 y Confesiones 10.8, donde San Agustín explícitamente dice que ama a Dios y que el corazón suyo ha sido traspasado por la palabra de Dios. En el libro 9, San Agustín concretamente habla de una flecha que ha traspasado el corazón de San Agustín. De aquí que el escudo de la familia agustiniana sea representar ese corazón traspasado por una flecha. La flecha que es la palabra de Dios, que hace arder el corazón de San Agustín en el amor de Dios. Por eso se representa a la familia agustiniana con un corazón traspasado por una flecha y el corazón en llamas, haciendo referencia a este texto de las Confesiones 9.3, reiterado de una forma paralela, aunque en el libro 10 de las Confesiones no hay una mención de la flecha, solamente es un corazón que ha sido tocado por Dios y que por ser tocado por Dios, con toda certeza, ama a Dios. En el libro 10, San Agustín continúa lo que había dicho en el libro 9 sobre este amor de Dios, para ampliar este amor de Dios a todas las criaturas. Presenta a San Agustín una visión universal del amor de Dios y cómo toda la creación, como obra del mismo Dios, canta un cántico de alabanza e invita al ser humano a reconocer a Dios creador, a alabarlo y amarlo. Ese apartado 8, de una forma sumamente poética, San Agustín nos recuerda que la voz de todas las criaturas tienen solamente un mensaje que comunicarle al ser humano. Ese apartado 8 nos presentaría la clave agustiniana de la ecología, una de las claves fundamentales de la ecología para San Agustín. Toda la creación, además de ser
un elemento donde el ser humano debe encontrar los satisfactores para sus necesidades, debe sentirse responsable y guardián de toda esa casa común que es la creación. La creación tiene además una misión fundamental, una misión que San Agustín llamará entre comillas una función sacramental, convertirse en signo de su Creador. Y no solamente en un signo pasivo, sino en un signo activo que tiene una voz y que tiene un mensaje que darle al hombre. Y el mensaje que toda la creación, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas y en todos los espacios de la creación, tienen que decirle al ser humano solamente una cosa: que ame a Dios, que responda con su amor al amor de Dios. Por eso dice San Agustín: todas tus criaturas en el cielo y en la tierra me van diciendo por todas partes que te ame. Y dice San Agustín: te amo yo con certeza. San Agustín, por lo tanto, en este libro 10º de las Confesiones, es capaz de escuchar esa voz de toda la creación que le invita al encuentro con Dios a través del amor. Y San Agustín ya no vacila en ese libro 10º de las Confesiones. Las vacilaciones, las dubitaciones, los momentos de una cierta vacilación en San Agustín que veíamos en libros anteriores, se convierten aquí en certeza. Con toda seguridad, dice San Agustín, él ama a Dios y escucha la voz de la creación que le invita y le ratifica para que él ame a Dios. Después de esta confesión de amor que es fundamental, dentro de ese libro 10º de las Confesiones, San Agustín aborda un tema importante que ocupa gran parte de este libro 10º de las Confesiones, el tema de la memoria. San Agustín nos recuerda que el ser humano es su memoria. Nos cuenta San Agustín que es un gran almacén donde vamos depositando una gran información que hace que el ser humano sea quien es y que pueda continuar su propio camino hacia Dios. San Agustín presenta el tema de la memoria como un tema de la memoria propia del peregrino, aquel que finalmente toma una autoconciencia de quién es, dónde se encuentra y hacia dónde va. Dedica, por lo tanto, San Agustín largos pasajes para hablarnos del tema de la memoria como aquello que nos orienta hacia Dios y que nos invita a percatarnos y a percibir, por una parte, la presencia de Dios en nuestras vidas y por otra parte, la direccionalidad e intencionalidad de nuestra vida como peregrinos en camino hacia esa meta que es Dios. En una tercera parte de este libro, después de una confesión de amor, después del largo tema de la memoria, abordado como ese elemento que dé identidad al ser humano, San Agustín nos ha dejado un paréntesis a partir del número 39 y sobre todo el número 40, un paréntesis sobre la gracia. San Agustín hace una profesión de fe en la gracia, lo que el Papa Benedicto XVI ha llamado la tercera conversión de San Agustín. La conversión de San Agustín al mundo de la gracia, con la famosa frase que llena la obra agustiniana y que podría ser la frase que podría resumir de alguna manera, si nosotros podemos resumir o sintetizar, el océano de la doctrina agustiniana. La frase que dice San Agustín en Confesiones 10:40, da quod iubes et iube quod vis. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Si bien es cierto que San Agustín coloca esta frase en un contexto de castidad, esa fue la última lucha que San Agustín tuvo y pedía a Dios poder vivir la castidad según el plan de Dios, y descubre, a la luz del texto de la sabiduría, capítulo 8, versículo 24, según la versión de los 70, que lo que pide el autor de este libro, la castidad de la continencia, descubre San Agustín que es un don que es preciso pedir a Dios. Ciertamente implica el esfuerzo del hombre, pero sobre todo es un don, es una dádiva, es una gracia que Dios concede al hombre. San Agustín presenta esa frase en este contexto de castidad, pero finalmente en su propia obra acaba desgajando esta obra del mundo de la castidad para colocar esa frase, da lo que mandas y manda lo que quieras, en cualquier contexto de la vida de un creyente. El creyente que se encuentra
frente a la voluntad de Dios, que se sabe incapaz, que se sabe limitado para cumplir esa voluntad de Dios y que necesita de una forma absoluta de esta gracia para poder comenzar a caminar en este camino de Dios. Por eso se vuelve para San Agustín su propia profesión de fe en la misericordia, en el amor y en esa gracia que transforma al creyente y que nunca le falta al creyente para poder cumplir aquello que Dios le pide. Da lo que mandas y manda lo que quieras. 4 veces dentro de ese libro 10 de las Confesiones repetirá San Agustín esta frase con las mismas palabras. Si seguimos un poco la historia de esta frase, en la obra agustiniana descubrimos detalles sumamente particulares. Esa frase aparece en la obra agustiniana por lo menos en 10 ocasiones. De una forma indirecta, vuelve a aparecer unos 20 años después de las Confesiones en diferentes obras antipelagianas agustinianas. Pero tenemos un detalle muy curioso. Esta frase, con las mismas palabras como la tenemos en las Confesiones, vuelve a aparecer en la última obra escrita por San Agustín. Una obra que se llama De Dono Perseverantiae, sobre el don de la perseverancia. Aquí en el número 53 de esta obra aparece esta frase en un contexto muy curioso, porque ya no es San Agustín el que la pronuncia, sino que es un personaje del mundo agustiniano. Y aparece en el contexto de una anécdota sumamente particular. San Agustín nos narra que un obispo que pertenecía a su círculo agustiniano, podemos sospechar que este obispo es San Alipio, se encontraba un día en Roma, como sucedió en muchas ocasiones con San Alipio, que era enviado por San Agustín a misiones especiales para tratar diferentes asuntos con los distintos papas que se fueron sucediendo en la sede de Pedro, siendo San Agustín obispo de Hipona, traer cartas, traer mensajes para los obispos. Estando en Roma, este obispo cercano a San Agustín se encuentra en esta ciudad de Roma con el hereje Pelagio. Y en la conversación que entablaron San Alipio y Pelagio, San Alipio de pronto le cita esta frase de San Agustín. Se trata de una frase que contradice absolutamente el pensamiento teológico de Pelagio, quien negaba la necesidad de la gracia. Por lo tanto, cuenta San Agustín que este hereje se enfadó tanto con San Alipio que estuvo a punto de golpearlo porque sentía rabia ante esta frase de San Agustín. Podemos darnos cuenta que esa frase de San Agustín había superado el propio pensamiento agustiniano, su propia persona, y podemos sospechar que se había vuelto posiblemente una frase que el mundo, las personas en torno a San Agustín repetían, posiblemente como un saludo, posiblemente como una frase de identificación, posiblemente como una frase para hacer oración y una jaculatoria para recordar la importancia de la gracia. Sea como sea, es una frase o la frase posiblemente más repetida con las mismas palabras dentro del arco de toda la obra agustiniana, presentando la confianza en la gracia de Dios. Será el tercer argumento de este libro 10. Finalmente el libro 10 se cierra presentándonos a San Agustín su propia vida y reconociendo que todavía la batalla no está ganada. Se presenta a San Agustín como un peregrino que sigue en camino, que aún tiene que afrontar tentaciones, pero que la gracia de Dios le ayude en ese camino de las tentaciones. San Agustín nos quiere animar en esa última parte de las confesiones para que recordemos que nosotros, que ya nos hemos convertido a Cristo, tenemos que seguir luchando. El mundo de los sentidos, del oído, de la vista, del olfato, siguen siendo puertas abiertas por donde pueden entrar muchas tentaciones, pero que no tengamos miedo. La gracia de Dios nos ayuda finalmente a superar estas tentaciones. Finalmente el libro 10 de las Confesiones termina con una confesión inconfesable. San Agustín nos recuerda al final del libro 10 cómo él había pensado cuando fue aclamado para ser sacerdote, y nos vamos al año 391,
narrándonos San Agustín el último acontecimiento de su vida dentro de las confesiones. Nos había dejado su vida San Agustín una vez bautizado, el año 387, vuelve a retomar un relato de su vida para cerrar ese relato de su vida, presentando su figura como sacerdote y narrándonos cómo, en ese año 391, una vez que había sido aclamado para ser sacerdote, él tuvo el pensamiento de dejar la ciudad de Hipona y volver a la ciudad de Tagaste, volver al monasterio. ¿Por qué quería volver San Agustín al monasterio y dejar la ciudad de Hipona y dejar el compromiso sacerdotal? No porque tuviera miedo de la carga sacerdotal, ni porque no quisiera abandonar esa vida monástica que tanto gusto le daba, sino sobre todo porque San Agustín se sentía indigno de la vida sacerdotal después de su propio itinerario de pecado. Por eso nos dice San Agustín que se sentía abrumado por el peso de sus culpas y que por ese sentirse sobrecargado por las culpas pensaba dejar precisamente Hipona y huir otra vez a Tagaste. ¿Qué fue lo que detuvo a San Agustín? La palabra de Dios. Papa Benedicto XVI ve en este texto de las confesiones la segunda conversión de San Agustín, su conversión a la vida pastoral, a través del texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Si Cristo ha dado la vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. San Agustín cierra con esa confesión inconfesable el relato de su propia vida, invitando al lector de las confesiones a buscar en la palabra de Dios su lámpara y su propia orientación y a confiar y orar para que Dios nos conceda siempre la gracia para poder superar las dificultades como peregrinos de la ciudad de Dios. Por eso nos ha dicho en este libro 10, da lo que mandas y manda lo que quieras.